Vamos. Bienvenidos a todos. Estamos en Alto y Claro, elespañoldigital.com, la verdad sin complejos. Segundo capítulo, vamos a hablar de la transición con nuestro especialista, también amigo y compañero Miguel Ángel Pinilla. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, bien, aquí andamos de nuevo. Bueno, ¿estás en forma? ¿Estás en forma? ¿Estás preparado? Sí, sí, Bueno, totalmente, totalmente. este es un tema polémico, ¿eh? Hay que andarse muy fino, pero sobre todo, y ya lo sabes tú, con la verdad por delante y sin ningún complejo. Que escuchen lo que tienen que escuchar, que últimamente se procura ocultar. Vamos a seguir analizando el periodo ese de transición. Hicimos un primer capítulo, quedaron claras muchísimas cosas, pero yo quisiera que tú fueras perfilando esa transición que va tomando forma. Bueno, algunos le llaman transacción y otros les llaman tradición. ¿Cuál de los tres nombres a ti te gusta más, Miguel? Bueno, yo creo que en realidad hay un poco de todo, hay un poco Un de poco de todos todo. esos términos, ¿no? Hay una cierta, evidentemente hay una transición política en tanto y cuanto se pasa de un régimen a otro, eso es innegable. Hay una transacción, porque evidentemente hay una serie de beneficios y de transigencias que hacen unos y otros, encaminados más a intereses personales, ya se ha visto después, incluso que a intereses generales, y hay una traición, pues hombre, sí, hay una traición precisamente por lo que hablábamos en el primer capítulo dedicado a la transición, hay una traición por parte de la derecha española que va a coger y a olvidar sus raíces, y yo creo que ese es su grave problema. Es un poco lo que se ha llamado, incluso por algunos periodistas actuales, ¿no? De esto como Jiménez Los Santos, que les dicen maricomplejines y estas cosas, ¿no? Pero ciertamente es que la derecha española, no entiendo muy bien por qué, se ha basado mucho en el complejo. Y no entiendo por qué, precisamente por lo que expliqué en su momento en el anterior capítulo dedicado a la transición, porque, a ver, la izquierda, y precisamente en su historial a lo largo de la Segunda República y demás, pues no era precisamente ningunas hermanitas de la caridad. O sea, es Claro. decir, si alguien en España utiliza la violencia, utiliza la intransigencia, fue precisamente la izquierda. Y ante todo, frente a una cosa que mucha gente desconoce, por parte del Partido Socialista Obrero Español, más todavía que por parte del Partido Comunista. Porque el Partido Comunista, igual incluso que los anarquistas de la FAI y demás, van a tener un especial protagonismo ya en la guerra, en los comienzos de la guerra y tal, pero no tanto en lo que fue, digamos, la Segunda República como tal. Ahí, quien va a tener un papel protagonista y quien va a radicalizarse, ante todo a partir de 1934, pero que ya lo estaba en el 31, pero en especial a partir del 34, va a ser el Partido Socialista Obrero Español. ¿eh? Ya. Entonces, por tanto, yo creo que eso es muy importante que la gente esto lo tenga muy clarito. ¿eh? Entonces, no puedo entender por qué la derecha española tiene ese miedo a, bueno, pues a reconocer la labor realizada a lo largo de los años, tanto en la época incluso de la restauración, como después en el régimen del 18 de julio, y se sienten acomplejados por eso. Pues, ¿de qué te acomplejas? De haber modernizado España, de haber creado la clase media, de haber llevado la sanidad pública, el que haya presas, pantanos, que haya evitado el morirnos de sequía, o el que ha facilitado toda la mejora en el campo español y en la economía española, el haber creado toda la potencia turística, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que se construyó a lo largo del régimen. ¿Eso es lo que os avergüenza? Yo no lo entiendo. Entonces, verdaderamente, y además, sentí vergüenza porque por las cunetas, pero oiga usted, es que por cada cuneta o por cada fosa común que puedan echar en cara la izquierda, se les puede echar a la derecha, a la izquierda, otras tantas. Claro. O más, muchas Entonces, más, no, muchas más. exactamente, o más. Muchas más, Entonces, muchas no más. entiendo, no entiendo ese. No Pero es hay, verdad que hay esa traición en ese claro, sentido. no hay comparación. Muy brevemente, te voy a poner una fotografía
a ver si esta fotografía, de alguna forma, vamos a decir, representa o la transición o la transacción o la traición. Estamos en 1977 y ahí tenemos a la plana mayor del Partido Comunista en el Congreso de los Diputados. Ujú. No sé tú qué opinas de esta foto. Bueno, pues efectivamente, pues de nuevo vemos, pues sí, en este caso, claro, por parte de la izquierda hay que hablar más de transigir, de transigir de una forma, más que utilizar la palabra traición, que creo que sí se puede utilizar en la derecha, porque traicionaron sus propias ideas. En la izquierda yo creo que lo que más bien, más que de traición, hay que hablar de maniobra artera. Es decir, ellos de una forma civilina fueron conscientes de que, claro, no podían llegar y dar su cara perfectamente porque evidentemente se la habrían partido en la transición. Es decir, si Tarradellas hubiese llegado, hubiese vuelto a España y en lugar del famoso ya estoy aquí, hubiese dicho, y ahora hay que proclamar el Estat catalán y vamos a hacer un referéndum para el Estat catalán, pues probablemente le habrían dado tortas hasta en el carnet de identidad. Entonces, y él lo sabía. No es que Tarradellas no fuera independentista, es que era consciente de que no podía plantearse como un independentista. Y lo mismo hay que decir del señor Puyol, pues tres tantos de lo mismo. ¿Eh? O sea, sencillamente han esperado a que después de toda esta labor de Zapa, en gran medida por la traición de la derecha a sus propias ideas y de saber defender sus propias ideas, es lo que ha facilitado que la izquierda haya acampado a sus anchas y ahora vamos viendo su verdadera cara. No es que Sánchez o Rodríguez Zapatero sea un radical que de repente ha salido en el Partido Socialista. No, es que la izquierda ha ido, igual que los independentistas territoriales, tanto catalanes como vascos, etcétera, lo que han hecho ha sido esperar el momento. Por Claro. eso digo que con esa foto que me presentabas, lo que más bien hay es transigir, pero transigir de forma artera. O sea, diciendo, tú espera que ya verás. Claro, claro, efectivamente. Hay una cosa muy importante. Bueno, ya vimos en la anterior fotografía que presentamos en el anterior capítulo. Yo siempre he dicho, creo que has coincidido conmigo, en que ahí el que se reía de verdad era Carrillo, que sabía dónde iba, mientras los otros dos no se enteraban de con quién estaban, más o menos. Hay una cosa muy importante. Vamos a ver. Los hijos de la oscuridad son astutos y los de la luz suelen ser idiotas. ¿Es verdad eso? Sí, bueno, sí, hombre, evidentemente, ya digo, o sea, qué duda cabe que en esta fotografía que vemos de Tarancón, Suárez y Carrillo, evidentemente ahí el astuto era evidentemente Santiago Carrillo. O sea, Tarancón, pues a pesar, mira que evidentemente nadie más astuto para la política que la Iglesia, ¿no? Entre otras cosas porque tienen bastante experiencia de saber sostenerse a lo largo de los siglos y de los milenios, ¿no? Entonces, evidentemente, pero yo creo que ellos no se imaginaban por dónde iban a ir. O sea, es decir, hoy la Iglesia, yo creo que muchos ya se van arrepintiendo de haber mostrado esa postura tan pro república y olvidando lo que la república había hecho con la Iglesia católica. ¿Eh? Claro. Porque no hay que olvidar, por ejemplo, actos que hemos visto de verdadero vandalismo en torno a la iglesia. Y hace poco, en la iglesia de Cobeña, ha habido un pueblo de Madrid y donde ha habido un auténtico acto de vandalismo con la iglesia, ¿no? Profanación y Entonces, demás. Y todo eso. es un tema en el que se va viendo esto, ahora que duda cabe, y Suárez, pues ni te cuento, o sea, Suárez, yo creo que él no era consciente ni siquiera del fin que iba a tener, que fue un fin rapidísimo, porque verdaderamente incluso su primer valedor, que fue Juan Carlos I, va a ser el que también va a poner los medios para quitárselo de encima. Sí. ¿Eh? Eh, Otro listo, Juan Carlos I, ¿no? no, hombre, vamos a ver, Juan Porque Carlos mira dónde está I. hoy también. No, bueno, Juan Carlos I en realidad es una persona que lo que va a hacer es
facilitar, él se limitó a decir, bueno, pues yo aquí me pongo y que los demás hagan y Santas Pascuas, amén. Verdaderamente lo que él hizo es que tampoco tiene mérito ninguno, o sea, él se limitó a decir, a ver, ¿qué es lo que está en moda en Occidente? Las democracias liberales, las democracias de partidos, etcétera, etcétera. Pues ya está, pues que vengan y Santas Pascuas, amén. Y que otros me vayan haciendo el trabajo. Y entonces, don Juan Carlos yo creo que siempre ha sido alguien que se ha apoyado mucho en los demás y ya está. Y ahora ha tomado la postura de, bueno, anchas Castilla, ¿no? Claro. Pero verdaderamente lo que pasa es que ha pecado, y por eso decía en el programa anterior, ha pecado de lo mismo que le pasó a Suárez. Lo que pasa es que Suárez lo experimentó en menos de 5 años, ¿no? Ya, ya. Mientras que el rey Juan Carlos ha tardado 40 años en experimentarlo, Sí. pero al final le ha pasado lo mismo. Lo O sea, mismo, sí, sí. La verdad que Juan sí. Carlos no abdica, le abdican. Y Juan Carlos no se va a pasarse un maravilloso retiro a Abu Dhabi. Sí. Está exiliado en Abu Está Dhabi. exiliado, La sí, cosa señor. es que se quiera decir, digamos las cosas claras. O sea, es decir, no es alguien que esté ahí por, ya digo, porque dijera, bueno, ahora me voy aquí a descansar tranquilamente, me voy al calor de Emiratos porque esto es muy bueno para el reuma. Está No, no, claro. no, no, no. O sea, él está allí, evidentemente, exiliado. Lo que pasa es que, claro, como no se le puede exiliar, porque con la ley en la mano actual española no se puede exiliar a nadie, Claro. pues hombre, evidentemente no se le podía exiliar, Sí. pero Además, oficiosamente está exiliado. totalmente. Además, bueno, ha hecho con él lo que querían hacer, que es lo que hicieron con Alfonso XIII. Estos no olvidan. Hay tres fases que voy a decir muy rápidamente. Vamos a dejarlas y retomamos el tema de la transición para hablar un poco de sus personajes principales, entre ellos a Torcuato Fernández Miranda. Vamos a ver, la Iglesia, que un obispo dijo en su momento, en aquellos días, España necesita una pasada por la izquierda. Vale, pues toma, ya la tienes. El rey, cuando el 23F, Juan Carlos, parece ser que dijo, a mí me lo dais hecho, vale, pues ya te lo han dado hecho. Y entonces es muy interesante esas frases que yo creo que han quedado también para la posteridad. Retomamos entonces, Miguel, estamos ya en el 75, 76. ¿Cómo se empieza a gestionar este asunto? ¿Cuáles son las figuras? Juan Carlos I, Torcuato Fernández Miranda, Sí, posiblemente otros. También entramos ahí porque vamos abocados a una constitución, a un teórico claro. y un constituyente. Vamos a ver, Torcuato Fernández Miranda es muy peculiar porque vuelvo a lo mismo que dije en su momento, ¿no? En el primer programa dedicado a la transición. A ver, aquí la gente nos está vendiendo la moto de que Torcuato Fernández Miranda es el que tiene esa gran idea de la ley a la ley por la ley. Bueno, pues no, perdónenme, es que esto demuestra que la gente no lee las cosas o no atiende. Se dio una anécdota una vez que grabando el mensaje de Navidad de Franco, y entonces se había equivocado y tal, y entonces el ministro de Información y Turismo pues le dice, mi general, habría que repetir, y entonces Franco le dice, no se preocupe, si esto no lo escucha nadie. Bueno, pues debe de ser que efectivamente era así, ¿no? Porque si la gente escuchase las cosas, pues la gente tendría bien claro que lo mencioné en su momento, que Franco en el discurso a los españoles pidiendo el voto afirmativo en la ley, en el referéndum de la ley orgánica del Estado en diciembre de 1966, indicaba claramente que la forma de que quería la participación del pueblo español en esta ley fundamental, porque tengamos en cuenta que la ley orgánica del Estado sí que en sí misma es la más parecida a una constitución. Claro, ¿eh? claro. Y, eh, y además Franco deja bien claro que la forma de modificar las leyes, es decir, es el referéndum, es decir, que siendo los españoles los que decidan reformar las leyes. Por tanto, esa idea de la ley a la ley por la ley no es de Torcuato Fernández Miranda en 1976, sino que es de Francisco Franco 10 años antes, 1966. Correcto, Entonces, tengamos las cosas claras. ¿eh? correcto. Entonces, a partir de ahí, tengamos también en cuenta que, por ejemplo, Torcuato Fernández Miranda se pilló un rebote monumental tras el asesinato de Carrero Blanco,
porque pues me imagino que la gente pues, recordará que Torcuato Fernández Miranda era el vicepresidente del gobierno de Carrero Blanco, del gobierno Carrero. Y claro, pues él esperaba que él iba a ser el vicepresidente, o sea, el nuevo presidente, perdón. Y entonces, hete aquí que Franco pone a Arias Navarro de presidente del gobierno. Entonces, Fernández Miranda, cuando hizo su despedida y tal, como vicepresidente y tal, pues hizo un discurso que incluso hablaba, el que era asturiano, y hablaba de las montañas y de las nubes en las montañas, un poco queriendo decir como que a veces la mente de los gobernantes se nubla, y cuando luego fue al Pardo a despedirse del caudillo, pues el caudillo le dijo precisamente algo así como, por cierto, Torcuato, las cumbres están claras. ¿eh? O sea, es decir, que Franco sabía muy bien lo que había hecho y por qué lo había hecho. Y ojo al detalle. Fíjense la gente si tenía bien claro Franco lo que podría pasar después y la imagen del papel que podía representar Torcuato Fernández Miranda, que precisamente lo quita de en medio como vicepresidente y demás, y tampoco quiere que sea presidente de las Cortes ni nada de nada, precisamente para que sea alguien que después pueda cumplir el papel que sí que cumplió. Porque sabemos que, claro, efectivamente Torcuato Fernández Miranda va a ser el presidente de las Cortes, que va a facilitar, digamos, ese periodo, ese proceso de transición política. Pero insisto, que nadie piense que Fernández Miranda es que fue el gran descubridor de cómo modificar el régimen sin salirse de la legalidad. Pero vamos, no se salen de la legalidad a la hora de la verdad, pues porque sin complejos se hacen el harakiri y se quedan tan anchos, ¿no? Pero claro, el problema es que se hicieron el harakiri, que insisto, yo quiero dejar esto también muy clarito. Yo creo que el error de la transición no es el haber desmantelado el régimen del 18 de julio o el haber caminado hacia un régimen democrático. El problema es que verdaderamente no se caminó hacia un régimen democrático, Claro. porque lo que se hizo fue derribar el régimen para ensalzar la república. Es decir, yo creo que España, que tenía que haber dado un paso al frente, esto como la marcha paracaidista, un paso al frente, al revés, lo que hizo fue dar dos pasos para atrás, porque estos genios de la política nos llevaron a los españoles a la época de la Segunda República. Entonces yo creo que ese es el craso error y por eso estamos donde estamos, claro. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Yo creo que de la mano de esa izquierda siempre antinacional, por desgracia, es el único país que la tiene, porque se puede ser socialista, pero no se puede ser antiespañol. Los franceses tienen un socialismo desde siempre, pero no le toques Francia. Los ingleses un laborismo, pero no le toques Inglaterra. Los norteamericanos unos demócratas, pero no le toques Estados Unidos. En fin, es que aquí somos especiales, diferentes. Pero yo creo que efectivamente hay un desmadre entonces en ese proceso que por ese miedo a hacer, sobre todo yo creo que más bien de la derecha, y no saber dónde ir los que vienen del régimen, hace que todo quede en manos de esa izquierda que sigue siendo, aunque lo oculta, Sí, antinacional y revolucionaria. En eso sí, a ver, evidentemente, si echamos para atrás en el tiempo y vamos viendo qué hechos ocurrieron en la transición, puede decirse que fue una transición más o menos pacífica, porque evidentemente no hubo una guerra, no hubo enfrentamientos graves, no hubo esto, pero no hay que olvidar que ahí estaba ETA matando, claro, totalmente en los años del plomo, como se le conocen. Era una época en que la izquierda empezó a hacer toda una labor, ya digo, iniciando esa labor de zapa, que verdaderamente va a desestabilizar totalmente el gobierno de Suárez. Y además, lo peor de todo es que al final acaba habiendo un descontrol enorme. Lo que pasa es que, insisto, ese descontrol va a deberse más a la propia actuación de la derecha que a la actuación de la izquierda. claro, De hecho, el 23F viene precisamente como culminando ese proceso de transición, viene precisamente por el fracaso de las políticas que había llevado Suárez entre 1976 y 1981. claro. Es decir, ¿por qué? Porque primero cometió el craso error
digamos, de enfrentar a las Fuerzas Armadas, a la situación de la legalización del Partido Comunista, claro, que conllevó la dimisión de los ministros militares que había entonces, que todavía en ese gobierno era el ministro del Ejército, el ministro de Marina y el ministro del Aire. Luego viene entonces la figura de Gutiérrez Mellado para crear ya lo que es el Ministerio de Defensa y para empezar un poco a politizar, a meter la política en las Fuerzas Armadas. Curiosamente se pretende que el ejército se despolitice, pero al mismo tiempo se politiza la defensa por los políticos, ¿no? Y eso se inicia precisamente en ese momento. muy bien, Eh, Al mismo tiempo también nos vamos a encontrar, pues ya digo, con el problema territorial, con el problema de las comunidades autónomas que ya se empieza a gestar, que ya está contemplado en la propia Constitución del 78, pero que se va a desarrollar esencialmente después en el año 81, y al final lo que se ve es que había un descontrol total. Pensemos que justo un mes antes del 23F, pues estaba los sucesos que ocurrieron en la visita de los reyes a Vascongadas, a País Vasco, donde verdaderamente pues, va a haber esos pitos, esos abucheos al rey Juan Carlos. Entonces, pues bueno, todas esas cosas fueron producto de no haber sabido verdaderamente llevar la transición. claro. Esos fueron los primeros conatos de una transición mal hecha. Claro, lo que ocurre, Miguel, es que a río revuelto, ganancia de pescadores, y aquí luego pescadores ha sido la izquierda siempre antinacional, desde el PSOE hasta la más radical, todos son radicales, el PSOE también es ultraizquierda, han sido pescadores en ese río revuelto, los demás han sido pescados, ¿no? Bueno, claro, bueno, es que la derecha es que se ha dejado pescar. Es que la derecha un poco ha sido el gusanito del anzuelo, ¿no? Pataplas, ala, ahí voy, ¿no? Entonces, bueno, esto es un problema de ellos mismos, ¿no? O sea, es decir, es lo que hemos hablado, o sea, ese complejo que no se entiende muy bien por qué, y esa forma de vender la victoria que hubo en su momento sobre ese caos que fue la Segunda República, ante todo en su periodo del 34 al 36. En fin, el haber vendido todo eso y el haberse traicionado a sí mismos, pues evidentemente ha conllevado esto. Lo que pasa es que esto, yo tenía un amigo, que el pobre ya falleció, que siempre decía, es que la derecha española no está formada por conservadores, está formada por conservaduros. Entonces, el tema, yo creo, del grave problema de la derecha española es que se ha contentado con mantener una serie de privilegios, una Claro, posición económica, y se ha olvidado verdaderamente de mantener unos principios. Ojo, que mantiene exclusivamente de cara al electoralismo. Es sí, decir, la derecha aparece siempre, el PP aparece siempre como que defiende la bandera de España, que defiende la monarquía, que defiende a las Fuerzas Armadas, que defiende todo. Luego, a la hora de la verdad, pues es un partido. Es decir, ningún gobierno ha causado más daño a las Fuerzas Armadas que el señor Aznar, claro, por ejemplo. claro, claro, ¿Eh? O claro, sea, claro. son cosas de este tipo que llegas y dices, pues hombre, me van ustedes a permitir, pero verdaderamente ustedes no solo es que no defienden unas ideas, es que ustedes muchas veces defienden lo Al contrario, ¿no? contrario, claro, Ya claro. bien. Claro, yo siempre recuerdo una frase de Vázquez de Mella, estamos en el siglo XIX, que definió la derecha como aquel grupo, dice la derecha española, siempre proclama un Dios en el que no creen y una España a la que no aman. Y únicamente buscan preservar sus privilegios. Yo creo que ha seguido así, sigue siendo así, y de ahí uno de sus grandes problemas. Bueno, estamos así. Se nos va agotando el tiempo. Te voy a hacer una pregunta capciosa para ponerte en un aprieto, así que prepárate. ¿Estás sentado? Sí, Miguel. estoy Bien. encantado. Entonces vamos a ver, tú has dicho que efectivamente se dan las tres situaciones, transición, transacción y traición. Pero hombre, mójate un poco y dime, ¿dónde hay un poco más de esos tres, a tu modo de ver? Hombre, a ver, yo creo que depende del enfoque. Por eso yo te mencionaba antes, depende del enfoque que le des. Desde un punto de vista jurídico-político, evidentemente lo que hay es una transición.
¿eh? Desde un punto de vista de lo que hacen los protagonistas, hay una transacción, pero ante todo y sobre todo, efectivamente, yo creo que la transición es un acto de traición a España y a los españoles. Muy bien. ¿Por qué? Porque 40 años después seguimos en la misma situación y seguimos resucitando muertos y seguimos, bueno, vemos ya incluso el hecho de profanar tumbas, de coger y querer, digamos, imponer una España sobre la otra España, porque volvemos a las dos Españas. Es decir, entonces, ¿eso qué demuestra? Eso lo que demuestra es que el espíritu de la transición no fue un verdadero espíritu democrático conciliador y que fuera en beneficio de España y, por tanto, de los españoles, sino que verdaderamente lo que se quiso hacer es el paripé de, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a coger la vaca y vamos a repartirla y vamos a ver cómo cogemos la teta gorda de la vaca y nos vamos turnando en coger esa teta gorda de la vaca. Y ya Correcto. está. Y a la hora de la verdad, pues entonces yo creo con sinceridad que eso, esa actitud de los políticos de entonces y de ahora, ni te cuento, es una actitud de traición a los españoles y por supuesto a España. Muy bien, pues ahí lo dejamos. Yo coincido contigo también plenamente, ¿eh? Y bueno, es muy triste. Vamos a terminar con el tema de la transición, transacción, traición, esta última con mayúsculas. Vamos a terminar como siempre porque vamos a empezar en el próximo capítulo, ya se lo decimos a nuestros seguidores, a hablar de la Constitución y de cómo se gestó. Como siempre, Miguel, españoles, viva siempre España. Viva siempre. Sí. Gracias, hombre.